Casos que son de la vida real y que lamentablemente no podemos escapar de ellos. ¿De qué hablamos hoy en Esfera Global? Líos en la frontera. Estos son 10 puntos principales en los que se resumen las preocupaciones del gobierno dominicano respecto de las intenciones ya materializadas de los haitianos de desviar el río Dajabón o río Masacre. Y son una buena forma de entender este conflicto. El gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de este canal, cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón o Masacre. Un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la Comisión Técnica el 27 de mayo de 2021, contentivo de algunos aspectos técnicos de la obra, permitió ver que hubo falta de transparencia de la parte haitiana sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018. No se trataba de un canal de riego, como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase que viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo. La obra viola el principio de uso equitativo de las aguas transfronterizas, el principio de precaución ambiental y el equilibrio de intereses por su carácter unilateral. La altura del canal es superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requeriría la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. La construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y a más de 100 agricultores haitianos de un lado y otro de la frontera. También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana. Se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto y quiénes lo financiaban. La posición del gobierno dominicano siempre ha sido que el gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo con el objetivo de explorar alternativas para la gestión de los recursos hídricos que beneficien a ambas naciones. Según la Cancillería, la obra avanzaba bajo las órdenes de un grupo de influyentes empresarios, exfuncionarios y líderes haitianos que se movían de manera paralela al gobierno, entre exsenadores, exministros de Interior y Colectividades Territoriales de Haití, por ejemplo, exministros de Medio Ambiente, exministros de Trabajo, directores de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Haití, periodistas y excandidatos a la presidencia haitiana. Hay de todo en la viña del Señor. Lo cierto es que el 15 de septiembre de 2023 el presidente Luis Abinader cierra la frontera dominico-haitiana. El 17 de septiembre continúa amenazando con que la frontera sigue cerrada. Y eso no le importó más que a los exportadores dominicanos. El lunes 18 de septiembre, Jean-Baptiste Bien-Aimé, ex senador haitiano y uno de los partidarios de la construcción del canal sobre el río Dajabón, informó que la construcción del proyecto avanzaba en casi un 80% y que ya se encontraba en la fase final. El gobierno dominicano anunció la flexibilización de las medidas y justo el 10 de octubre Haití desvía el río Dajabón sin que le importe un carajo lo que diga Naciones Unidas, los acuerdos de paz, el gobierno dominicano, los tratados de amistad, paz y confraternidad, ni que 8 cuartos. Mi nombre es Nelson Espinal Báez, abogado, negociador, consultor, profesor universitario. Es un gusto para mí estar aquí conversando con Marjorie. Bienvenido, Nelson, a Esfera Global. Cuánto placer. Gracias, un placer de verdad. Y le pido de entrada que no cuidemos el tema, ¿no? Vamos al grano. ¿El gobierno dominicano desconocía o no las intenciones del gobierno haitiano cuando presenta esta obra? Según las declaraciones de Cancillería, se conocía de hacía un tiempo y se estaba conociendo en Cancillería y se estaba concertando, negociando en Cancillería las formas y los métodos de implementación. Esas son las declaraciones, por lo que podemos repetirla con propiedad. Por tanto, el gobierno sí conocía,
las intenciones de llevar a cabo la construcción del canal por parte de las autoridades haitianas. Según las declaraciones de Cancillería desde el 2021, si mal no recuerdo, hubo conversaciones al respecto. Y esas conversaciones fueron sobre la construcción del mismo. ¿Nunca hubo la intención que usted conozca de enviar una comisión experta a evaluar ese proyecto de canal que proponía Haití? No tengo información al respecto, si había o no había una comisión técnica, vamos a llamarla. Exacto, lo pregunto precisamente porque cuando uno va estudiando el tema, tratando de conocer aspectos que no están muy claros, para entrar en la otra parte que viene la resolución del conflicto en base a las herramientas de las que dispone el derecho internacional. Primero queríamos conocer si usted sabía si hubo por allí, en medio de la Comisión Mixta Bilateral, en medio de todo el desarrollo, desde el 18 hasta el 23 es mucho tiempo como para que el gobierno dominicano, si ya conocía esas intenciones, enviara una comisión de expertos. No, vamos a ver qué proponen ellos, cuál es la altura, si hay que construir un dique, que son temas que han surgido ahora. Exacto. Precisamente siempre he dicho que ahí existe la necesidad de crear una especie de protocolo y de estructura jurídica contractual de implementación de los acuerdos de 1929. Así es. Ese protocolo implicaría esto que estás mencionando y cómo nosotros vamos a resolver nuestras diferencias de ahora en adelante. En ese sentido, es bueno resaltar que en el año 1978 hay un precedente positivo de aproximación concertada, negociada, técnicamente sostenible para manejar diferencias con la construcción de un tema similar. ¿Dónde? Entre República Dominicana y Haití. Sí, en el 1978, sí. De hecho lo tengo escrito. Excelente, porque estoy investigando al respecto. Aquí está, en 1978 la República Dominicana empezó a construir una obra de la toma del río Pedernales. Y el gobierno haitiano protestó solicitando la paralización de la obra. El gobierno dominicano acepta la protesta y fueron a la mesa de diálogo con técnicos e ingenieros. Exacto. Y de ahí salió un acuerdo para la construcción conjunta de un dique derivador internacional sobre el río Pedernales, firmado por ambos cancilleres de la época. Fue en la época del doctor Joaquín Balaguer, en los finales de sus primeros 12 años y el inicio del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Es un precedente que puede marcar una pauta para las relaciones. Interesantísimo, de hecho, sí. Un contexto similar, sí. Porque ahí está planteando es el aprovechamiento mutuo, una Correcto, obra para ambas el aprovechamiento, partes. Porque lo dije en uno de mis artículos, los intereses de República Dominicana no entran necesariamente en contradicción con los intereses de Haití. Exacto. Lo que entra en contradicción es la posición que se tiene cada nación, que es dónde, cómo y con qué estructura técnica hacerlo. Pero a República Dominicana le conviene que tenga luz, que tenga electricidad, que tenga desarrollo, el hermano Polo de Haití. Sí, el desarrollo de Haití sería la única vía de escape para nosotros quitarnos de encima ese muerto. Es una posibilidad que nos conviene que se desarrolle. Y es remota, pero es la posibilidad. Existe, esa posibilidad, existe. Muy bien, me encantó lo del precedente, porque por ahí para eso existen los precedentes, para eso existen los consultores. Y Exacto. Yo me pregunto, ¿dónde está la consultoría especializada que el gobierno dominicano ha buscado? No conozco. Me imagino que lo tendrán, pero no lo conozco. Bueno, si los tienen, no han salido. Y una forma de contener el tema de imagen, de reputación, cuando la población se alarma, porque este es un tema altamente sensible para los dominicanos, la gente tiene miedo. A mí me preguntan, como la gente ya conoce el trabajo de Esfera Global,
soy también como usted internacionalista, me preguntan, ¿vienen los haitianos? ¿Qué es lo que va a pasar si no cierran la frontera? La gente tiene pánico porque históricamente, geopolíticamente, ha sido manejado así el tema. Sí, las relaciones entre entre República Dominicana y Haití ha sido una relación desde su origen basada en el miedo. ¿Y tóxica? Totalmente, basada en el miedo, basada en la culpa mutua y en el victimismo. Siempre he dicho que lamentablemente el hermano pueblo de Haití debe salir de ese victimismo donde se sienten víctimas del mundo, valga la redundancia. Eso no ayuda a negociar, Pero, eso no ayuda a solucionar Nelson, los problemas. Y es algo hasta lógico que sea así de traumático el relacionarnos, porque si nos ponemos a pensar geográficamente, históricamente, ¿cuáles pueblos del mundo lograron su independencia de alguien con quien comparte frontera? Es casi excepcionalísimo. Sí lo es. Porque Haití se independiza de Francia, pero ¿cuántos kilómetros hay entre Francia y Haití? Hay todo un océano. Y fue la primera nación de América que se independiza en el 1804. Exacto. Además que no le perdonan que aboliera la industria de la esclavitud, porque eso no le convino a mucha gente. No, y tuvieron hasta 1900, hasta mediados del siglo XX, pagando una indemnización a Francia extraordinariamente alta, o sea, yo me independizo. Exacto. Y encima de eso tengo que pagar. Francia adeuda a Haití el precio de la independencia. Correcto. Que debió pagarlo Francia. Correcto. Yo siempre he dicho que Francia es corresponsable, lo digo con todo la autoridad, corresponsable de la situación de Haití. No estoy diciendo culpable, estoy diciendo corresponsable. Son términos que lo estoy usando con mucha precisión. Responsabilidad en el sentido de que esta nación fue esquilmada por Francia, y encima de que cuando Haití se libera, cuando Haití se independiza, también tengo que pagarte por ello. No le pagan el precio. O sea, bueno, por Dios. El único que, hay algo con Haití, cuando se cumplían los centenarios de todas las repúblicas latinoamericanas, el único que no fue celebrado fue el de Haití. Así es. Leonel Fernández salió en una campaña internacional recordando que también Haití existe, ¿no? Así es. Y que hay esa corresponsabilidad, qué buen término, de parte de todos respecto de Haití. Así es. ¿Qué usted opina de si ha sido negligente el gobierno dominicano en no asumir desde aquel momento en que ya se presenta la intención de la construcción del canal, la seriedad debida con este tema y armarse, ¿no?, de las herramientas necesarias para informarse? Porque es que la política exterior de Haití hacia la República Dominicana nunca ha sido, se ha caracterizado tampoco por la transparencia, ¿no? Se ve en las mesas de diálogo. Ellos proponen muchas cosas, pero luego cuando tú quieres encontrar al ministro con quien pactaste, no aparece, o te dejan el asiento vacío. Ese es un gran tema, la famosa actitud de Haití en las mesas de negociación. Es eso que tú acabas de decir ahora. Y también hay que reconocer que a partir del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente de Haití, hay un gran vacío institucional, un gran vacío institucional que hace que sea difícil, complicado, nebuloso implementar un diálogo. Y sobre todo, quiero aclarar, levantar la bandera aquí, no solo de implementar un diálogo, sino de implementar los acuerdos llegados en un diálogo. Y me explico. Uno de los errores de abordar los diálogos es lo que se llama mentalidad de acuerdo, mentalidad de cierre. Sí. La clave de abordar un buen diálogo a nivel internacional es tener lo que se llama mentalidad de implementación. Exactamente. Nosotros, como dominicanos, más que un diálogo y un cierre y un gran acuerdo, necesitamos una buena implementación del acuerdo. Exacto. De un buen acuerdo, pero del acuerdo. La intención de pactar para cumplir. La intención de pactar para cumplir.
cómo, cuándo, quiénes, dónde. Todos esos elementos, cuando tú diseñas un proceso de negociación internacional o un diálogo democrático, tú lo debes diseñar pensando en la implementación. Y hay que reconocer que el gobierno que sea en este instante tendría serios problemas de implementación. Así es. Por eso yo digo, y quiero aprovechar para decir que más que un arbitraje en este momento, yo soy de opinión, precisamente por la limitación de implementación que tenemos, de hacer una mediación internacional. Me explico. Una mediación internacional que no vaya, que se negocie por etapas. Primera etapa debe ser, mi opinión, negociar cómo vamos a negociar. Muy bueno. Sí, negociar cómo vamos a negociar. Esa es la primera etapa de SOSA. Segundo, negociar las garantías de los eventuales acuerdos que se logren. Tercero, negociar veedores y garantes de esos acuerdos, que pueden ser las fuerzas internacionales que ya aprobó Naciones Unidas para este tema. Una vez tú negocies la forma en esa mesa de negociación asistida o mediación, y tú digas, bueno, los garantes van a ser X, Y, Z, la implementación, el acuerdo que lleguemos se va a implementar de esta forma, o sea, todo, fíjate que no estamos trabajando proceso técnico de contenido. Una vez tú acuerdes eso, que tomará un mes por lo menos. Estamos negociando el negocio. Estamos negociando el proceso de negociación y el proceso de cómo se va a garantizar el acuerdo que lleguemos. Exacto. Si es que llegamos a acuerdo. Entonces, una vez abordado esto, meternos en los aspectos técnicos. Una vez ahí necesitas la asistencia de ingenieros, medioambientalistas, expertos en la materia, expertos agrícolas, que te ayuden a tomar decisiones técnicamente sostenibles de todos los puntos de vista: ecológico, agrícola, industrial, histórico, etc. Entonces, ese acuerdo, como has negociado previamente el proceso, va a ser implementado de manera eficiente. Nelson, si no lo hacemos así, no tiene sentido. Me parece muy interesante este planteamiento. Creo que no lo he visto en los medios. Realmente tenemos expertos en la República Dominicana, tenemos internacionalistas de peso, y ojalá que las autoridades estén viendo Esfera Global, y yo sé que miran Esfera Global, para que tomen en cuenta el gran talento y la expertise que hay en la República Dominicana. Vamos a ir a una breve pausa de comerciales y vamos a retornar con esta parte de la mediación, porque creo que es un punto que debemos escudriñar bien hoy en este espacio. Con gusto. Vamos a la pausa. Hoy hablamos sobre los líos en la frontera, dando seguimiento a esta línea temporal que tenemos ya durante 5 años en Esfera Global. Conversamos con el experto en arbitraje, consultor, docente, además mediador, consultor en negociación, Nelson Espinal Báez. Gracias por estar con nosotros. Hemos repasado en el primer bloque todo el aspecto de inicio, si era de conocimiento del gobierno dominicano la intención de llevar a cabo este canal por parte de las autoridades haitianas o los involucrados detrás de ello, si se trató de negligencia, si hay precedentes que usted bien ha expuesto. Hay un precedente importantísimo que coincide en contexto, pero nos detuvimos en el instrumento que debería ser idóneo antes del arbitraje internacional, que sería la mediación internacional. Correcto. Y abordaba de manera magistral, me gustó muchísimo, cómo debemos ahora cuidar la forma de negociar. Primero es cómo negociar antes de entrar en los aspectos técnicos. Continúe usted. Cómo no. Mira, uno de mis socios en la firma Cambridge International Consulting, Francisco Sánchez, es muy vinculado a los Clinton primero originalmente, al presidente Clinton, no a los Clinton, y a Barack Obama. Duró los 8 años el presidente Obama trabajando. Y cuando damos clases juntos, sea
alguna empresa privada o algún organismo internacional o en Harvard, en Estados Unidos, él siempre dice esto, que la lección más importante que aprendió al lado de Barack Obama fue que el hombre más poderoso de la Tierra, que es el presidente de los Estados Unidos. Hasta ahora sí. Hasta ahora, exacto, exacto, valga la aclaración, que es el presidente de los Estados Unidos, dura alrededor de 94% de su tiempo negociando y un 6% decidiendo. La política es negociación y todo liderazgo es negociación. En un conflicto como este, diseñar, hay tres grandes etapas de una negociación. Tú me haces una pregunta que quiero abordarla primero con la anécdota y después. Y para eso están los asesores, los consultores. Está primero lo que se llama en inglés el assessment, el análisis, la evaluación. Hay que hacer una evaluación del conflicto, si es un conflicto, o de una negociación, si es otro tipo de negociación, negociaciones comerciales, negociación internacional, alianzas estratégicas, hacer un assessment. Una vez tú haces esto, tú haces lo que se llama las 3 etapas de una negociación. El diseño. ¿Cuál es el diseño del eventual acuerdo? Le llaman deal design, diseño del acuerdo. Segundo elemento, análisis de escenarios sobre los actores que influencian este proceso. Exacto. Es lo que se llama todo lo que está fuera de la mesa de negociación, que no es solamente donde nos sentamos, sino fuera, que de una u otra forma intervienen, afectan, para bien o para mal, esta negociación. Para bien para ti o para mal para ti. Y para bien para otro o para mal para el otro. Ese análisis es necesario. Es la tercera dimensión. Y la dimensión de la mesa de negociación, quiénes son los actores, quiénes se van a sentar, cómo va a ser esto, es la última parte. No que es la menos importante, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que es la última que tú trabajas en un diseño de proceso. Así es. Porque es el día de que se ven la cara. Toda negociación empieza sin sentarse a negociar las partes. Toda, repito, lo quiero decir claro, toda negociación empieza antes de que las partes se hayan sentado. Y este diseño de 3 dimensiones es esencial para trabajar un proceso como el que estamos conversando. Creo que te estoy contestando lo más claro posible. Muy bueno, porque me quedaba mirándolo y buscando en mi inquieto cerebro cuándo fue aquella parte en que se cumplió la parte de la investigación, ¿no? No sé esa decirte. Capa de investigación, Sí. yo no la vi. Y por cómo se maneja el asunto en la esfera pública, parece ausente la investigación. Luego el diseño, la planificación, la construcción de escenarios. Yo creo mucho en eso. Estuve también con los estudios del Millennium Project de Naciones Unidas, los nodos del milenio, y hablan el diseño, la planificación de escenarios, desde el más simple hasta el peor. Correcto. Es lo que te da incluso la habilidad para responder. Porque Correcto. ya el día de que te sientas a la mesa, entonces tienes que tener menudo para devolver. Y evitar el peor escenario posible. Exacto. Y aún en el peor escenario, una respuesta. Exacto. Entonces, ¿cómo va? Evitar el peor escenario posible y cómo juntos construimos el mejor escenario posible para las partes. Porque el multilateralismo como tal, como visión geopolítica, es esencialmente acuerdo sostenible, es esencialmente un eventual acuerdo de ganancia mutua. Tanto con todo lo que hemos expuesto aquí, la flexibilización de las medidas que anunciaba el gobierno para el día 13 de octubre, frente al canal ya listo en octubre 10, ¿en qué pie deja parado el gobierno dominicano? Bueno, el hecho de que ellos le abrieran, fíjate, hay varias formas de verlo. El hecho de que ellos la abrieran hace que han cometido el error los haitianos de hacer evidente la acusación que se tenía contra ellos. Ellos decían,
según la parte de prensa, de que el canal estaba siendo realizado de mutuo acuerdo con nosotros, con el pueblo, con la Por República eso Dominicana. iniciaba yo preguntando si era de conocimiento del gobierno dominicano. Y evidentemente no era de mutuo acuerdo. Ahora, al implementarlo, al abrirlo, entraron en franca violación a los acuerdos de 1929, Perdieron del su 36. ventaja. Por lo pronto, a nivel de arbitraje internacional, perdieron mucho. Quiero decir esto. El tratado, yo estoy hablando de negociación, yo estoy hablando de mediación, pero el tratado claramente establece que es vía arbitraje. Sí, eso lo tenemos claro. Sí. Lo que sucede es que yo soy de opinión de no irnos a arbitraje por varias razones. Por 3 razones. Hemos tenido muy mala suerte con los arbitrajes internacionales. Lamentablemente no hemos tenido un buen récord a nivel de arbitraje. Segundo elemento, a mí no me gusta de que como analista, como asesor, poner a un gobierno, a todo un país, a que la decisión, buena o mala, a favor o en contra, esté en manos de un tercero. De un tercero influenciable, de un tercero que tiene su propio sistema de valores, su forma cuyo laudo de arbitral ver. me puede afectar. Claro. Yo no, estratégicamente no me gusta. Oye la palabra, estratégicamente no me gusta. Yo prefiero que esa decisión yo tenga cierto nivel de control. ¿Cómo? Vía negociación, vía mediación. Es una forma de gestionar riesgo que yo siempre a los gobiernos, ministerios, empresarios que le he trabajado, lo busco. Fíjate, hace 1 mes y medio yo estuve trabajando con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, estuve entrenando a las 7 unidades negociadoras y a la autoridad del Canal de Panamá. La ley del Canal de Panamá establece que las diferencias deben resolverse vía negociación en base a intereses. Negociación en base a intereses es uno de los nombres que tiene la metodología de negociación de la Universidad de Harvard. Y ellos tenían una serie de elementos que querían, que si llevamos a los tribunales, que si llevamos, señores, ustedes tienen una herramienta aquí. Poderosa. Que es la misma ley del Canal de Panamá. Lo que hicimos fue, sobre todo primero, en una primera etapa, una primera semana, fue entrenamiento en negociación estratégica basada en intereses, que, como le llaman a la metodología de Harvard. Y después abordar los distintos temas. De esa forma, no sacaron el problema a que un tercero árbitro en La Haya, en Francia, en Washington, en Nueva York o en Miami, decida el futuro de los intereses de un canal como el Canal de Panamá. Pues es igual. ¿No? Yo soy de opinión que un gobierno, que un país debe buscar la forma de gestionar el proceso porque controla el resultado, puede medir más fácilmente. Sobre todo un tema tan sensible. Y tan estratégico, sí. Porque no es exclusivamente el canal. Y ahí voy. Eso lo vamos a dejar tras la pausa. De acuerdo. ¿Qué va más allá del canal? Si no es exclusivamente el tema. Vamos a la pausa. Los líos en la frontera los estamos desenredando hoy en Esfera Global y nos acompaña el experto, abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y profesor universitario Nelson Espinal Báez. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de que en la mediación y en todo el proceso de negociación no solamente es el canal, como no es únicamente el Canal de Panamá, hay algo más detrás de eso. ¿Qué es? Hay muchos. La relación dominico-haitiana es una relación conflictiva, es una relación difícil. Hay otros intereses. Están los intereses de seguridad nacional, están los intereses de soberanía, que es un interés legítimo, están los intereses del tema de las parturientas que vienen a Dominicana
y consumen parte del presupuesto de salud. Es parte de la crisis humanitaria, ¿no? Parte de la que crisis heredamos humanitaria. de ellos. Está el tráfico ilegal de haitianos, que soy de opinión, lo dije en público y lo quiero repetir, debiera castigarse como crimen de lesa patria, honestamente, porque Sí. es grave. Y está el hecho de que Haití se ha ido convirtiendo en un territorio de guaridas, de mafias, de tráfico de droga, Sí. de tráfico de armas, de corrupción, de todo. Nosotros Entonces, hemos apuntado en este programa que eso es tierra de nadie. Tierra de y nadie. por donde pasa cualquier cosa. Y donde pasa de todo Tráfico, y cualquier cosa. microtráfico, Exacto. Entonces, vandalismo. los intereses de seguridad nacional, los intereses de soberanía, los intereses de protección de la integridad del territorio dominicano son parte de esta situación, son parte de este conflicto. Por eso, abordar el tema en una mesa de negociación, no estoy diciendo que vas a abordar todos los temas, pero vas a tomar decisiones tomando en cuenta estos temas, cosa que me preocuparía en un arbitraje, porque un arbitraje, el laudo arbitral, los que árbitros tiene carácter vinculante, la gente que debe tienen entender eso. carácter vinculante, o como se dice en español de Nueva York, es binding, es vinculante, trataría el tema exclusivamente legal. Y son tantos los intereses nacionales que nosotros debemos cuidar en esta relación dominico-haitiana, que por eso también prefiero que no se vaya a arbitraje. No obstante, el Tratado del 29 establece claramente que es la vía arbitral. Exacto, y quería preguntar sobre eso. Si bien lo establece, está predeterminado por el acuerdo, ir por la negociación no lastima el acuerdo. No, no lastima. Y la negociación y la mediación, como son métodos voluntarios, donde ambas partes lo aceptarían, como son métodos voluntarios, no necesariamente violan la esencia, el espíritu del acuerdo. No, no lo violan. ¿Hay posibilidad de renegociar esos instrumentos? Sí, sí. Para sí. esa revisión protocolar, que pueda... Yo diría revisar esos acuerdos a la luz de la realidad de hoy, a la luz de la conciencia ecológica y medioambiental de hoy. Las necesidades actuales. Y sobre todo a la luz de las necesidades de seguridad, de soberanía, de integridad territorial que tiene la República Dominicana. Por eso, al principio del programa, hablé de la necesidad de un protocolo de implementación de los acuerdos, que creo que no existe. Si estoy equivocado, que se aclare, pero creo que no existe lo que se llama protocolos de implementación. Entonces, efectivamente, para tratar de abordar tu buena pregunta, así como hablo de protocolo de implementación, previamente habría que sentarse a pensar nuevamente estos acuerdos y ver a la luz del 2023, 24, 25, como estamos hoy, qué es real y efectivamente es lo que le conviene a ambas naciones estos acuerdos. Que no estoy diciendo que están malos, no estoy diciendo esto, que es los acuerdos se renuevan. Ya van en el 29, serán 100 años, y apenas Exacto. 6 años, 7 años, 5 años, tendremos 100 años del primero de esos acuerdos. Entonces, los acuerdos deben estar más al día, hasta en términos tecnológicos. Hoy un drone tú lo pasas y tú miras lo que está sucediendo al lado de la frontera. O sea, son temas que sí, estoy de acuerdo contigo, debiera suceder eso. La situación de Haití ha cambiado tanto, tan drásticamente, que lo que está sucediendo ahora no niega las gestiones políticas de los gobiernos anteriores.
Yo se lo he dicho y lo quiero resaltar en este momento. O sea, es que cambiaron las circunstancias. Cambiaron. Es que ha cambiado las circunstancias. Yo se lo dije me invitaron a una reflexión en días pasados y habían personas vinculadas a los gobiernos anteriores, a los 4 últimos gobiernos anteriores. Y yo decía, señores, es que las circunstancias han cambiado. Y estas circunstancias han desbordado la política nacional, han desbordado las acciones que un presidente y una política exterior pueda asumir con cierto equilibrio por el desastre a partir del magnicidio de Juvenal Moïse. Eso hay que entenderlo. No sé si hubiera estado el expresidente Danilo Medina o el expresidente Leonel Fernández en estos 4 años, cómo hubiese sido su abordaje. Tal vez en los primeros momentos el abordaje no hubiese sido parecido al del licenciado Abinader, pero ante la crisis de Haití, creo que todos los presidentes anteriores hubieran tenido una postura tan a esta firme. altura, por lo menos. Por el desastre que hay en Haití, en esta altura, exacto. Donde dije al principio, tal vez no. Si tú analizas, vamos a hacer un poquito de análisis. Por las declaraciones del presidente Fernández, comencemos con él. No, por análisis de discurso. Empecemos por análisis de discurso. Exacto. Por análisis de discurso de los presidentes Fernández y análisis de discurso del expresidente Abinader, Danilo Medina, no hubiesen iniciado como lo inició el... Sí, no cierran frontera de entrada. No, estoy hablando del 16 de agosto del 2020. Sí. No hubiese sido lo más probable un discurso similar. Pero ante el desborde del catastrófico, ante la disolución del Estado haitiano, ante el desastre de ese Estado fallido, si se hubiese movido a posiciones más firmes, porque estamos ante un territorio de nadie, como tú lo explicabas, como tú mismo lo decías. Y la primera obligación de un presidente, de un hombre de Estado, de un comandante en jefe, es proteger la integridad de un territorio. Entonces, ahí sí creo que hubiesen, con matices, los últimos 3, el presidente Fernández, el presidente Medina y Abinader, ahí hubiera habido un giro hacia la derecha de los 3. De hecho, porque es comprensible. Es casi mandatorio. Es comprensible, es mandatorio. El deterioro ha sido demasiado grande en Haití, demasiado grande. Vamos, Nelson, a una breve pausa de comerciales para pasar al bloque final. Vamos a la pausa. Todo sobre la crisis fronteriza de estos tiempos en Esfera Global con Nelson Espinal Báez, abogado, mediador, consultor en negociación, árbitro y docente universitario. Gracias por esta casi hora que estamos compartiendo en Esfera Global. Y quedamos en el bloque anterior hablando de que es casi mandatorio a partir de los discursos de los últimos 3 presidentes en democracia, presidentes dominicanos, pero que es casi mandatorio a esta altura del conflicto el cierre fronterizo. Quizás con matices distintos uno y otro, pero usted apuntaba que lo que iba a ocurrir era una vuelta hacia el nacionalismo. Sí, ante el deterioro de Haití. Bueno, en este momento en que estamos hablando no hay autoridades electas. No hay cortes, la Suprema Corte de Justicia no sesiona en Haití, no hay presidente, más que el de facto, no apenas funciona la Cancillería, pero eso es a según, como dicen en el campo, a según ellos quieran. No hay en este momento Congreso, no hay Parlamento, no hay legisladores electos, todo perimió en Haití y no ha surgido de las entrañas de ese deterioro, como usted señala, la capacidad de volver a instalar autoridades. Mira, yo estuve facilitando un diálogo, o moderando un diálogo,
con el representante de la Organización Estados Americana en Haití, que estuvo aquí en el país, y la asociación o el club de universidades Ivy League, de la que somos parte, me pidió que yo moderara. Y decía Christophe en esa ocasión que el vacío institucional de Haití es más grande de lo que la gente de Dominicana o de Estados Unidos o desde Europa se imagina. Sí, es que no El hay nadie. vacío, decía Christophe, es más grande, dramático, decía él, de lo que la gente se imagina. Es que no hay autoridad. No hay. El famoso monopolio de la violencia que nos enseñaron en los primeros cursos de sociología, allá cuando éramos estudiantes de licenciatura, no existe el monopolio de la violencia. Hay una democratización de la violencia, palabra fuerte para decirla. O sea, son grupos violentos. En cada departamento. En cada área y sobre todo controlando territorios Así es, completos. Así es. Entonces eso es grave. Sí, sí, sí. Porque como tú bien decías, esa frase me gustó, tierra de nadie controlada por grupos delincuenciales. Eso es más que difícil, es el gran reto que tiene. Primero para restablecer el orden en Haití y segundo para nuestras relaciones internacionales. Y ya venía en Con defecto, ellos. porque incluso antes del magnicidio y por lo que se produce, es porque había una falta de legitimidad en esa elección. ¿Qué porcentaje de la población haitiana votaba, tenía condiciones para votar? La democracia necesariamente requiere ¿de qué? De ciudadanía. ¿Cómo tú haces campaña electoral en medio de la violencia? ¿Cómo tú haces que se movilice la ciudadanía a votar por su candidata o candidato predilecto? Cuando si tú sales de tu casa para ir a votar, puede que te maten. Pero además, O sea, no hay ni siquiera las condiciones mínimas. una población indocumentada. No, exacto. Indocumentada. Viven en casas de campaña porque desde el 2010 no se ha podido restablecer ni siquiera casa de acogidas. No hay nada. Por eso quiero abordar antes de irnos algo. En efecto, es cierto, las intervenciones en Haití han sido fracasos. Algunas bárbaras. Correcto. Por eso, un objetivo estratégico de la comunidad internacional es el diseño de la intervención. Sí. El diseño de la intervención. La MINUSTAH hizo lo que hizo y ahí están los resultados. Toda intervención tiene una primera etapa que es de control de territorio, control e intentar monopolizar la violencia. Nelson, el problema Pero es es que imposible que se quede ahí. ¿cuántos años estuvo intervenido Haití? 10 años. Y es una reflexión obligatoria y a veces uno es amante del derecho internacional, pero es por puro romance. Queda mucho en el tintero sobre los resultados de las intervenciones norteamericanas. ¿Cuáles son los resultados? Sí. Hasta fueron abusadores al final en Sí. Haití, como en Afganistán. Tuvieron que dejar hasta los perros. Entonces, Sí. es como que hay un modelo global que está en crisis, pero que no termina de desaparecer. Aquí Sí. la pregunta que le haría, ¿cuál es la agenda real de la comunidad internacional a la que apelamos siempre y apelaba con una fe férrea el presidente Abinader respecto de la situación haitiana? Cuando hay conflictos en Medio Oriente, hay conflictos en Europa, que si Rusia, Ucrania, que si la OTAN, que si el conflicto del Mar Índico, hay cosas mucho más importantes para las grandes naciones, sí, que un pedacito de problema entre República Dominicana y Haití, excepto si hay una crisis migratoria, porque no quieren a los haitianos ni en la costa norteamericana, y tiene, por ejemplo, Nueva York, que acabo de estar recientemente, la peor crisis humanitaria con los migrantes en el medio de la ciudad. Sí, horrible. O sea, ¿qué tiene que pasar para que funcione esa fuerza multinacional? Tiene que haber un nuevo diseño. Tiene que haber un nuevo Cierto. diseño, tiene que haber una nueva visión que implique, número uno, crear Estado. La necesidad de crear Estado, instituciones de Estado. No existe eso, y eso es el primer elemento. Segundo elemento es
crear cultura. Una vez tú creas Estado, hay que inventarse la fórmula de que una nueva generación, porque con la que existe no creo que sea posible, de haitianos crean en otra forma de vida. Pero mientras tanto, ¿cómo nos deshacemos de las bandas? Estado. Crea Estado con monopolio de la violencia, Estado con instituciones fuertes, para que sea la única institución, el Estado, el gran Estado, capaz de dirimir los conflictos, capaz de imponer el orden, imponer las reglas. Sin creación de Estado, eso es lo primero. ¿Cuánto tiempo nos llevaría crear esa cultura? Porque ahora pienso, es que usted siempre... Cultura, 50 años. Tú nunca vas a querer crear cultura menos de 50 años, porque el Estado y sus gobernantes también les fallaron a Haití. Mira, está una tesis. Históricamente. Hay una tesis, la de crear un fideicomiso a 50 años con Haití. Es una tesis de Hugo Giuliani Curi. Eso es muy novedoso, un fideicomiso. Don Hugo Giuliani Curi tiene esa tesis. Tiene años diciéndola, es interesante. Es interesante. Es interesante. Es un fideicomiso a 50, 60 años, fortalecimiento y creación y fortalecimiento de Estado, creación y fortalecimiento de instituciones y de institucionalidad, creación y fortalecimiento de cultura democrática a 50, 60 años. ¿Quiénes formarían parte de ese fideicomiso y a quiénes les convendría? Tiene que ser la comunidad internacional, tiene que ser necesariamente, lo cual tú y yo lo dudamos en este momento que lo implementen. Totalmente. Pero debiera ser esa tesis de don Hugo Giuliani Curi, que es interesante, habla de eso. El organismo internacional por excelencia debe ser Naciones Unidas, no hay otro. No hay de otra. Cuestionadísima, Naciones Unidas también, con Sí. unas reformas pendientes de antaño. Urgentes. De antaño, eran urgentes, ahora Exacto, eran urgentes hace 20 años. Ya era. Pero bueno, para cerrar, y no quisiera yo cerrar la verdad, porque aquí he recordado yo a las grandes eminencias del derecho internacional escuchándolo a usted, como Gracias. el profesor Remiro Brotons, por ejemplo, que quiero muchísimo, y agradezco esta entrevista. Hay un sentimiento patriótico y nacionalista que emerge desde las entrañas de Haití, que ha utilizado este tema como un simbolismo, ¿no?, para mostrar valentía, fiereza ante la República Dominicana. Así es. Existe en la República Dominicana el deseo de mediar, el deseo de flexibilizar medidas. No veo tanto así el deseo de buscar la ayuda que necesita el gobierno, porque hemos demostrado, y hoy más que nunca, que hay la capacidad, el expertise profesional en la República Dominicana como para contar con nuestras mejores inteligencias y aportar en el tema. Pero mientras tanto, ¿cómo vemos un mediano plazo y el cierre de este año si se tomaran algunos de los consejos que hemos dado en el programa? A corto plazo yo veo una negociación, lo que se llama un back channel diplomacy, una negociación privada entre sectores de Haití y sectores de República Dominicana, gobierno llamado gobierno de facto de Haití y Dominicana, tal como se destrabó en las crisis de los misiles en la década de 1962, donde tras bambalina se destraba. Yo veo esa posibilidad y no dude que esté sucediendo en cualquier momento. Que así sea. Que así sea. Que, claro, con sus bemoles. Con sus bemoles, pero veo esa posibilidad. Digamos que a corto plazo veo eso. Segundo, veo a mediano plazo la reapertura de las negociaciones, donde se maneja o se intente manejar este tema con la mesa binacional y con tratar de construir acuerdos mínimos que permitan, si no la detención del canal, porque eso no va a ser posible, que se permita al menos buscar una solución para que tengan un canal, no necesariamente este canal, porque ese es el tema, un canal
y que venga la ayuda internacional a financiar y construir ese nuevo canal con criterios técnicos, con criterios medioambientales, con visión de respeto a los acuerdos internacionales. Y de provecho para ambas naciones. Lo dijiste, mejor no puede decirlo, y de provecho para ambas naciones. Lo veo primero porque soy un optimista, Sí, y creo que es sí posible, y creo que es posible ese tipo de acuerdo en la relación dominico-haitiana. Y creo que es posible hacer ese acuerdo puntual mientras se siguen defendiendo los sagrados intereses nacionales como seguridad, integridad territorial, soberanía, evitar las mafias, evitar el tráfico haitiano y todos esos elementos que abordamos en este programa. Nelson, muchísimas gracias. Qué satisfacción ha sido tenerlo esta hora en Esfera Global. Muchas gracias.